Buenos días, chicas. La materia que vamos a ver como dentro de lo que vendría siendo el primer módulo, vamos a hablar sobre lo que viene siendo la macroeconomía. La primer concepto, tendríamos que la macroeconomía se ocupa de lo que viene siendo la evolución a corto plazo de lo que viene siendo la producción de un empleo, de precios. Esto es, la macroeconomía se basa o se relaciona hacia lo que vienen siendo los ciclos económicos que se van creando dentro de lo que vendrían siendo los diferentes tipos de empresas. Aquí nos habla cuando en una empresa hay producción, cuando en una empresa hay empleo, obviamente que su ciclo económico pues es elevado. Cuando en una empresa no hay producción y no tenemos un empleo, pues podríamos decir que a lo mejor la economía o la macroeconomía de esa empresa o de ese negocio no está funcionando como debe ser. Es por eso que ahora sí que para poder ver si la macroeconomía avanza o no, existen diferentes tipos de tendencias y una de las tendencias que se tiene que tomar en cuenta es aquella que se va a relacionar a lo que viene siendo como un largo plazo de producción. Nosotros tenemos que esperar a un largo plazo el ver que haya un crecimiento económico. Si hay un crecimiento económico, entonces nosotros queremos decir que hay una buena economía dentro de lo que viene siendo la parte de la empresa. Pero en sí la macroeconomía estudia lo que viene siendo el comportamiento económico, estudia también lo que viene siendo la producción, estudia lo que es el desempleo, además de estudiar lo que vendría siendo la inflación. Aquí tenemos también que la macroeconomía prácticamente ayuda a ver a través de partes individuales dónde podemos nosotros tratar de mejorar lo que vendría siendo ese aspecto para que obviamente la empresa tenga mayor venta de un producto, haya mayor empleo, los precios pues sean competitivos con los de otros negocios o otras empresas en este caso. Aquí hablamos más que nada de lo que vienen siendo los ciclos económicos, la economía que se vive dentro de lo que viene siendo un negocio o una empresa X que se encargue de cualquier tipo de actividad. Dentro de la macroeconomía existe lo que viene siendo un agregado macroeconómico y un agregado macroeconómico vienen siendo prácticamente las variables que se utilizan. Aquí la macroeconomía se representa a través de diversos tipos de actividades, pero a través de un agente económico. Es decir, aquella persona que va a desarrollar o que va a poner un negocio, que va a poner o va a instalarse a través de una empresa, obviamente requiere de lo que vendría siendo el agente económico. El agente económico es el capital con el que nosotros vamos a contar para poder desarrollar lo que vendría siendo mi negocio o poder llevar a cabo lo que vendría siendo la actividad de una determinada empresa. ¿Quién es el que realiza o quién es el que nos determina cómo nosotros tenemos una parte económica dentro de lo que viene siendo nuestra empresa? Si está funcionando de acuerdo a las necesidades que la misma empresa está necesitando. Quien lo realiza es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Aquí, dentro de lo que viene siendo parte de la macroeconomía y del agregado económico, vienen diferentes tipos de productos que se utilizan dentro de lo que viene siendo el agregado económico. El primero de ellos es el Producto Interno Bruto. El segundo es el Producto Nacional Bruto. El tercero es el Producto Nacional Neto.
y posteriormente tenemos lo que vendría siendo el ingreso nacional. De cada uno de ellos, pues tenemos un concepto y el primero de ellos nos habla sobre lo que es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, más que nada, se determina como un valor monetario de los bienes y los servicios que se ocupan dentro de lo que viene siendo el mercado. Dice que este tipo de valor monetario se utiliza en la parte nacional o en la parte extranjera dentro de lo que viene siendo un país. Existe lo que es el valor monetario, viene siendo el capital con el que la empresa cuenta para ¿qué? Para poder producir un determinado producto o poder desarrollar una determinada actividad. Pero para poder producir o determinar cierta actividad, que es lo que se tiene que ver, tenemos que ver que en realidad contemos con un valor monetario adecuado, que lo podamos implantar a un bien y que obviamente ese bien otorgue un servicio como parte final a lo que vendría siendo la parte del mercado. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide lo que viene siendo el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto dice que es el que se le considera como un método de gasto. Un método de gasto, pero que sabemos que con el tiempo lo vamos a considerar como una inversión. Es como cuando ustedes invierten en, por decir, yo voy a tener un negocio de venta de maquillajes. ¿Qué va a pasar? Yo voy a invertir en todo lo que es el producto para maquillarnos, desde brochas, sombras, rubores, cremas, etcétera. Todo eso va a ser una inversión, pero que yo, va a ser un gasto, perdón, pero que yo sé que con el paso del tiempo va a ser una inversión que me va a redituar capital. Entonces, el Producto Interno Bruto se mide por un consumo. Yo consumo, pero a la vez que estoy consumiendo, ¿qué está pasando? Gasto. Pero cuando yo sé que consumí, que gasté, sé que estoy teniendo una inversión. A esa inversión se le conocen como las exportaciones o como las importaciones. Cuando consumimos, cuando gastamos, se obtiene una inversión. Si yo tengo una buena inversión, yo sé que puedo ofrecer una exportación o puedo obtener lo que vendría siendo una importación. Esto se basa dependiendo del capital que yo haya invertido. ¿Para qué? Para poder comprar lo que vendría siendo un determinado producto o para poner mi propio negocio y así poder invertir consumiendo diferente tipo de producto que aunque yo sé que voy a gastar, voy a obtener a lo mejor a un plazo corto o a un plazo largo, voy a ir viendo el tipo de inversión que voy obteniendo. Tenemos después lo que viene siendo el Producto Nacional Bruto. Y en el Producto Nacional Bruto nos habla sobre lo que es la producción generada. Esa producción que se generó por lo que vienen siendo los agentes nacionales dentro y fuera del territorio nacional. ¿Quiénes son esos agentes nacionales? Pues obviamente son los que compran, venden, obviamente lo que vendría siendo un producto, ya sea dentro y fuera. Por eso aquí en lo que viene siendo el Producto Interno Bruto nos habla sobre lo que vienen siendo las importaciones y las exportaciones. Es cuando yo puedo entrar dentro de lo que vendría siendo un territorio nacional y así poder yo ofrecer lo que vendría siendo una importación o una exportación a lo que serían los agentes nacionales. El otro nos habla sobre lo que es el Producto Nacional Neto. Y el Producto Nacional Neto dice que es una producción que prácticamente se va generando y se hace a través de lo que es el desgaste del capital fijo. Aquí al Producto Nacional Neto es al que se le conoce como la depreciación de determinados productos.
o de determinado equipo. ¿Cómo se define lo que vendría siendo una depreciación? Si ustedes, por ejemplo, tienen una empresa que se dedica a la construcción, desde el momento en que tú estás comprando ya un equipo, un trascabo, una maquinaria X que sea pesada, que vas a utilizar en lo que vendría siendo el desarrollo de unas casas, ¿qué va a pasar? Que obviamente tu equipo desde el momento en que lo estás ya sacando de la tienda que te lo vendió, ya se está depreciando. Ya no va a valer lo mismo que a ti te costó ese producto o esa maquinaria en este caso. Va teniendo una depreciación de manera que llega a un límite en donde ya ese equipo definitivamente ya no sirve, ya nos da un 0% nos da un servicio, sí, pero ya no lo podemos vender nosotros a lo que nos costó el producto. Es a lo que aquí se le llama lo que sería la depreciación, que esto entra ya sea en una constructora, ya sea en una empresa grande que se dedique, no sé, a coser, que sea una empresa manufacturera en donde se hagan uniformes escolares, por decir, ahí se utilizan también diferentes tipos de maquinarias. Entonces, todo lo que es la maquinaria para el campo, todo eso, son máquinas que con el uso del tiempo se van desgastando y obviamente estas se van depreciando. El equipo se va depreciando, por lo tanto ya no tiene el mismo valor que al precio que yo lo compré o que yo lo adquirí en un momento determinado. Aquí tenemos también dentro de la macroeconomía se habla sobre lo que viene siendo qué es un mercado de bienes. Y aquí y aquí como mercado de bienes tenemos que es aquel en donde se compran y se venden bienes y servicios. Yo compro y lo vendo. Aquí podríamos decir cuando son las inmobiliarias de casas. Yo compro las casas o yo hago las casas y esas casas obviamente yo las voy a vender. Son bienes y servicios que yo voy a ofrecer a lo que vendrían siendo diferentes tipos de personas. El bien, obviamente, es la casa, el servicio es lo que yo voy a prestar al comprador. Dice que este mercado nos permite que se pueda analizar lo que vendría siendo una economía en cuanto a lo que vendría siendo un nivel de producción. Esta economía, obviamente, que se va viendo a un corto plazo. Aquí no se necesita de un plazo tan largo para ver nosotros si la economía se está recuperando o no. Obviamente se va a determinar si tú vendiste el producto, en cuánto vendiste el producto y si en realidad estás teniendo ahora sí que la ganancia adecuada para saber que estás teniendo una buena economía de acuerdo a lo que hayas producido. Aquí tenemos lo que viene siendo un esquema y este esquema nos habla sobre lo que es el mercado de bienes y servicios. Si nosotros lo vemos desde lo que vendría siendo una empresa, la empresa gira hacia arriba en donde la empresa genera un ingreso. Los ingresos que vienen siendo, obviamente esos ingresos se obtienen de los bienes y de los servicios que se vendió o que vendió lo que vendría siendo la empresa y que esos bienes y servicios vendidos obviamente se otorgan a un mercado, en donde cuando nosotros ya tenemos un ingreso, surge lo que viene siendo un gasto. Y los gastos son los bienes y servicios también que se adquirieron. O sea, yo adquirí un bien o adquirí o adquirí algo, ¿para qué? Para poder venderlo. Puede ser un bien o un servicio. Un bien podrían venir siendo las casas, un servicio cuando yo ofrezco servicio de venta de seguros médicos o venta de seguros de autos, etcétera. Entonces, yo adquiero, pero ¿qué es lo que voy a hacer para poder tener un ingreso? Pues obviamente que tengo que hacer ventas. Esas ventas
las relaciono con lo que viene siendo la empresa que yo ya tengo generada y que obviamente cuando nosotros ya tenemos prácticamente lo que viene siendo el mercado, a quién le voy a vender, a quién le voy a ofrecer el servicio, ahí yo voy viendo prácticamente cuáles son los ingresos que estoy obteniendo. Pero dentro del mercado de bienes y servicios existe también lo que es el mercado de factores de producción. Si obviamente no hay una producción, pues obviamente no hay tierras, no hay trabajos, no hay capitales. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Las empresas siempre tratan de estar produciendo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener ahora sí que un ingreso, porque obviamente cuando la empresa produce, tiene muchos gastos. Entonces, para nosotros tratar de recuperar esos gastos que se tuvieron prácticamente, ¿qué pasa? Pues nosotros debemos de tener prácticamente lo que vendrían siendo ingresos adecuados para poder seguir invirtiéndole. Entonces, el mercado de bienes más que nada se refiere a lo que vendría siendo lo que yo voy a vender, el bien que yo voy a vender, pero el servicio que a la vez voy a ofrecer a lo que vendrían siendo los compradores. Aquí tenemos una definición de lo que vendría siendo el mercado. Dice que en la economía, el mercado se le conoce como cualquier tipo de transacciones en donde hay acuerdos o intercambios de bienes y servicios. Esos bienes y servicios obviamente se hacen entre lo que es el comprador y entre lo que es el vendedor, o bien el vendedor y el comprador. Es un bien, ¿quién va a vender? Prácticamente el vendedor hace o otorga lo que vendría siendo los bienes. Perdón, el vendedor otorga lo que vendría siendo el servicio y el comprador otorga lo que vendría siendo el bien. Yo le ofrezco un servicio a un cliente y él va a obtener el bien como lo que vendría siendo un comprador. Dice que el mercado debe concebirse como un determinado mecanismo. Así es como se considera lo que vendría siendo el mercado de bienes y servicios, en donde un comprador y un vendedor pueden determinar precios e intercambiar los bienes y servicios. Es como cuando ustedes van a comprar, vamos a poner como ejemplo, nos vamos a un mercadito y en el mercadito sabemos que hay varios vendedores. Yo soy el comprador. Obviamente, ¿dónde voy a comprar yo? Pues donde el precio sea más factible, pero también nos tenemos que dar cuenta que el producto sea de calidad. Podemos decir que el precio está 2, 3 pesos más barato que en el puesto de al lado, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor el producto ya está para echarse a perder o no me va a durar mucho tiempo como el que está un poquito más elevado. Entonces sí es muy importante determinar dónde voy a comprar yo el producto como comprador y que el vendedor obviamente ofrezca precios de acuerdo a los que vaya teniendo la competencia. Tenemos que existen dos tipos de mercados, lo que son los mercados mayoristas o lo que son los mercados minoristas. Lo que son los mercados mayoristas son los que venden, aquí la palabra no lo dice obviamente, al por mayor y lo vende en grandes cantidades. Es decir, cuando nosotros, si nosotros por decir tenemos una tienda en donde vendemos frutas y verduras, ¿a dónde nos vamos a ir nosotros para poder comprar lo que vendría siendo nuestro producto? Pues nos tendríamos que ir al mercado grande, en donde ahí nos van a ofertar el producto y yo lo voy a poder vender a un mejor costo, ¿sí? Lo voy a poder ofrecer mejor a lo que vendrían siendo los compradores. Porque cuando uno compra por mayoreo, obviamente el precio es mejor. Si nos hemos dado cuenta cuando también vamos a una zapatería que te dicen al 3x2 o si tú te llevas 3 pares, te los cobramos como precios de mayorista. Ese podría venir siendo un ejemplo. Los minoristas
son los que venden en pequeñas cantidades y venden directamente a lo que vendría siendo el consumidor. Entonces, el mayorista es, como ejemplo que teníamos ahorita del mercado, el mercado es para mí mi mayorista. Yo voy y compro, yo soy el minorista y yo soy quien voy a ofrecer o voy a vender en pequeñas cantidades el producto que a mí ya me otorgó lo que vendría siendo el mercadeo mayorista. Entonces, los mayoristas son prácticamente los que tienen gran cantidad de mercancía. Los minoristas son los que van comprando la mercancía de acuerdo a cómo se les va consumiendo. No tienen, a lo mejor sí tendrán en stock 1, 2, 3, 4 productos que saben que son más solicitados y es lo que yo voy a ofrecer en este caso a lo que vendrían siendo los compradores. Entonces, son los dos tipos de mercados que existen, mayoristas y minoristas. Dice que el mercado es el lugar donde los productores, toda aquella persona que produce algo, y el consumidor, que viene siendo toda aquella persona que compra, tienen la función de comprar y vender bienes y servicios, y siendo ellos mismos los que establecen un determinado precio. Tenemos que un mercado de bienes se da cuando la producción fuera igual a la demanda. Si yo vendo mucho producto, si el producto se está demandando, obviamente que ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar consumiéndolo. Lo voy a estar consumiendo las veces que sea necesaria mientras el cliente me lo esté solicitando. Dice aquí que los precios de los mercados de bienes se fijan de tal manera que equilibran una demanda de consumismo y una demanda de oferta. Cuando el producto está en oferta, ¿qué pasa? Que hay personas que lo consumen más rápidamente. Es decir, si yo sé que, por ejemplo, vamos a poner las gelatinas están al 4x3, ¿qué hago yo? Ahí hay una oferta. Yo como consumidor las voy a comprar siempre y cuando también sea un producto que tú sepas que lo vas a utilizar o que sepas que es necesario para ti como consumidor. Dice que en una economía abierta, los mercados de bienes interactúan en la parte económica. Aquí más que nada nos dice cómo una economía abierta permite que se pueda invertir en países. Es decir, yo tengo gran capital, entonces yo puedo invertir en México o puedo invertir en una parte extranjera. Eso todo va a depender, obviamente, del capital con el que cuente lo que vendría siendo ya sea el productor para ofrecer ese servicio a lo que sería el consumidor. Aquí tenemos también, ya que vimos lo que vendría siendo el agregado macroeconómico, ya vimos el concepto de lo que es la macroeconomía, ya vimos lo que fue el agregado macroeconómico, vimos cuáles son los principales agregados económicos. Ahora aquí vimos también lo que fue el mercado de bienes. Ahora nos toca ver ya nada más como último punto de esta clase lo que vendría siendo el mercado monetario. Y el mercado monetario es a lo que se le conoce también como el mercado de dinero. Y en este mercado de dinero, ¿qué pasa? Es donde se negocian instrumentos de deuda a corto plazo. Yo tengo una deuda, pero esa deuda sé que la tengo que cumplir y pagarla a un corto plazo. Esto es con bajo riesgo y con mucha liquidez. Y estos tipos de, ahora sí que estos tipos de negocio los realiza lo que vienen siendo el gobierno, empresas e instituciones financieras. Como cuando ustedes hacen un préstamo, pues obviamente que, ¿por qué están haciendo el préstamo? Porque tienen una deuda, pero esa deuda, ¿cómo la tienen que, cómo la van a querer ustedes pagar? Nosotros sabemos que si lo manejamos a corto plazo, pues salimos obviamente más rápido de esa deuda que nosotros fuimos a solicitar a una determinada institución o simple y sencillamente a una determinada empresa.
Entonces aquí la meta de lo que vendría siendo el mercado monetario o el mercado de dinero es unir a oferentes y a demandantes de dinero y trabajar con empresas privadas y gobierno federal. Muchas veces hay diferentes tipos de empresas que obviamente cobran un porcentaje muy elevado por nosotros hacer un préstamo. Entonces aquí es importante que los oferentes y que los demandantes chequen bien dónde pueden hacer un préstamo para adquirir sus productos para sus empresas. Obviamente aquí nos dice que a veces, hay muchas veces que hay ayuda por parte del gobierno federal. No sé si han escuchado cuando ayudan a personas que están poniendo sus negocios. Eso es una ayuda que viene de parte del gobierno y que les determinan una cierta cantidad de dinero en un programa, ¿verdad?, del gobierno, y les determinan cierta cantidad de dinero para que ellos puedan instalar lo que vendría siendo un pequeño negocio, una pequeña empresita. Entonces, pero sí es muy importante antes de nosotros pedir dinero o solicitar dinero, ver que esa deuda se desarrolle a corto plazo y no a largo plazo. Mientras más cortos hagamos nosotros lo que vendría siendo nuestra deuda, pues obviamente genera menos de lo que vendría siendo un interés. Entonces, ya quedó visto lo que viene siendo la macroeconomía, que viene siendo la parte, ahora sí que la parte importante dentro de lo que viene siendo una empresa. En la siguiente clase vamos a ver lo que viene siendo el modelo ISM, LM. Vamos a ver lo que es la oferta agregada y vamos a ver a qué se refiere lo que es el modelo keynesiano. Entonces, hasta aquí terminaría esta clase de lo que vendría siendo la macroeconomía. Y lo que tengamos que subir, lo vamos a subir a través de la plataforma de Classroom. Las actividades que tengan que desarrollar también ahí se van a determinar. Y obviamente ahí van a estar las ligas o el link de lo que vendrían siendo los videos que hemos estado pasando para darles, en este caso, lo que vendría siendo su clase.